Bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. El día de hoy está con nosotros el doctor Erióscar Landa Díaz, pero antes de presentarlo y de empezar con la conferencia, les voy a dar algunas recomendaciones generales para que nuestra conferencia se desarrolle de una manera agradable para todos y para todas. En primer lugar, les pedimos a quienes nos acompañan aquí en Zoom que por favor durante la parte expositiva mantengan sus micrófonos apagados. Al finalizar va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan por Facebook, les vamos a pedir que nos pongan en la sección de comentarios del video de la transmisión en vivo su nombre, porque es nuestra manera de pasar en lista. Solo se toma como asistencia aquellos nombres, aquellos que pasen lista durante la transmisión en vivo. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, les pido que hagan lo mismo, pero en el chat. Al finalizar, vamos a explicar un poquito más cómo nos pueden hacer llegar preguntas quienes no puedan acceder al micrófono. Les recordamos que con 5 asistencias a nuestro ciclo completo, les damos una constancia por su participación. Ahora sí, vamos a pasar a la parte que nos interesa, que es la conferencia del día de hoy. Les decía que el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Erióscar Landa Díaz, quien es egresado de la licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Estudios Sociales en UNAM, actualmente profesor investigador de tiempo completo en nuestra casa, que es la UAMI Iztapalapa, y coordinador de la licenciatura en Economía en esta casa de estudios. Sus áreas de trabajo, sus áreas de especialidad son crecimiento económico, comercio internacional, organización y competitividad. Y el día de hoy nos va a presentar la conferencia Productividad, Innovación y Competitividad, un análisis multisectorial. Doctor Eri, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le dejamos la palabra. Sí, muchas gracias, Lupita. Me gustaría hacer una acotación. En realidad tengo estudios de maestría y doctorado en Economía Social, Estudios Sociales, por parte de la UAM, de UAM Iztapalapa, y tengo estudios también postdoctorales, ahí sí, en la UNAM. Nada más era la pequeña acotación para darle su justa dimensión a nuestra casa de estudios. Bien, efectivamente, el tema que hoy quiero compartirles, que es parte de una investigación, de una serie de investigaciones sobre las cuales he venido trabajando en forma individual y con otros colegas, otros colaboradores, tiene que ver precisamente con esta idea de lo que es la productividad, la innovación y la competitividad y su impacto en el proceso de desarrollo de la actividad económica a nivel industrial. Me parece que la importancia de hacer este tipo de estudios, este tipo de análisis, desde luego es relevante en términos de lo que podríamos encontrar precisamente, de la evidencia que podríamos encontrar, los elementos que nos podría brindar precisamente para el proceso de prueba de hipótesis, de operacionalización de hipótesis. Bien, en ese sentido, a mí me gustaría, desde luego, comenzar diciendo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo precisamente de esta investigación, que está casi terminada, tiene que ver en el análisis de los patrones de integración económica de la malla productiva del sector manufacturero en México. Específicamente es un análisis que busca no solamente escudriñar sobre cuáles son los elementos que han favorecido precisamente el desempeño de la industria manufacturera, sino también el análisis de la capacidad de arrastre y difusión digamos, en este caso, sectorial en México. En segundo lugar, el objetivo es determinar en qué medida, ¿verdad? En qué medida la innovación tecnológica constituye un elemento determinante del desempeño económico industrial, principalmente en aquellos sectores que se denominan o se conocen como industrias de alta intensidad tecnológica o subsectores dinámicos. Con este fin, lo que les propongo para esta pequeña charla es precisamente presentarles un análisis empírico sobre el impacto que tiene la innovación, la especialización sobre la actividad económica en 14 agregaciones industriales en el sector manufacturero durante el periodo de 1990 a 2020.
En ese sentido, ¿verdad? Quisiera comenzar destacando algunos hechos estilizados que a mí me parecen muy importantes, precisamente previo a lo que es la operacionalización de hipótesis. En ese sentido, primero veamos lo que son las condiciones y las perspectivas del sector manufacturero y de la economía mexicana en general, a partir de lo que se conoce como el cambio de paradigma económico que sucede o que se suscita específicamente por ahí de 1983 y que es hacia 1986, finales de los 80s y principios de los 90s, donde se asienta precisamente este nuevo paradigma cimentado precisamente en lo que tiene que ver con la apertura económica y los efectos dinámicos que se supone que tendrían que estar asociados a esta. Pero ¿cómo se da? ¿Cómo es que se da, ese proceso? Bien, ¿por qué México y por qué muchos países, y nos podríamos remitir incluso un poco más antes, en lo que tiene que ver con el fin de Bretton Woods, precisamente porque este parteaguas es el que empieza a empujar precisamente a las economías a imponer la necesidad de no solamente cambiar el paradigma monetario, el paradigma económico y financiero en general, que más adelante se vuelve una necesidad precisamente con las crisis, específicamente en el caso de México, con la crisis económica de 1982. Y son precisamente los desajustes macroeconómicos acumulados durante el proceso de industrialización sustitutiva lo que promovió en 76 y luego en el 82, la necesidad de transitar hacia una serie de reformas estructurales que le permitieran a la economía mexicana adoptar una nueva estrategia de desarrollo apalancada ¿en qué? En la liberalización económica y financiera. Y así inicia en 1983 y termina por consolidarse con la entrada en vigor, con la firma y luego la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy conocido como TEMEC. ¿Cuáles eran los objetivos genéricos de esta nueva perspectiva económica? Pues principalmente era contraer la volatilidad de los precios relativos, contener el proceso inflacionario, reducir la vulnerabilidad económica y financiera ante choques externos por parte de la economía mexicana, promover una reconversión productiva apalancada en la profundización de la productividad y el incremento de la productividad sectorial, aumentar la transferencia tecnológica, asegurar en este caso un aumento sostenido del valor agregado y principalmente colocar al sector manufacturero como núcleo de desarrollo de la economía mexicana. En este sentido, ¿qué fue lo que pasó para poder lograr estos objetivos? Bien, se implementaron una batería de reformas en materia de política económica que permitiera impulsar el modelo de economía abierta. Entre ellas estarían muy genéricamente eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias prevalecientes hasta principios de los 80s, ampliar en los esquemas de tributación y la reestructura del gasto público. En este sentido se buscaba precisamente que esta transformación o esta reforma en términos tributarios y del gasto público permitiera lo que más adelante se conocería o se conoce como la consolidación fiscal, la privatización de empresas públicas en el mismo sentido, la desincorporación y suprimir las restricciones de la participación extranjera en la propiedad nacional. En este caso, uniformar y regular las disposiciones de los regímenes de garantía, ahorro, capitalización y concurso mercantil en términos del sistema financiero, eliminar los controles sobre la tasa de interés que permitiera en este caso específico evitar la volatilidad y los cambios abruptos precisamente en términos de la política monetaria, ajustar
en este caso la ley de inversión extranjera inversión extranjera directa, y muy particularmente apalancado con este tema de desincorporar y suprimir las restricciones a la participación extranjera, adecuar la legislación del mercado laboral y del sistema de pensiones que inicia precisamente entre 1991 y 1992, particularmente en el 92, y que se da una más en el 97 y que se ha venido dando modificaciones tanto a la legislación del mercado laboral como al mismo sistema de pensiones. Y sobre todo, esta última parte de flexibilizar el régimen cambiario sincronizado con los movimientos de capital, pero que a la postre también serviría como un mecanismo de ajuste para la balanza comercial. Bien, en este sentido, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido después de casi 30 años? Después de casi 30 años de entrado y de profundizado el modelo de economía abierta. Bueno, algo que no se puede negar es que existe una exitosa inserción al mercado internacional, promovida por una rápida penetración y expansión de las exportaciones y altos flujos de inversión extranjera directa. Eso creo que es uno de los elementos positivos y que se le podría poner palomita al tema de la apertura económica. Pero también es cierto que así como se incrementó de manera diametral las exportaciones de nuestro país hacia el extranjero, también es cierto que hubo un aumento significativo de la participación del valor agregado foráneo en la producción manufacturera de exportación, con lo cual, por lo tanto, ese alto contenido de importaciones en la producción manufacturera de exportación ha hecho crecer de forma igualmente diametral precisamente los flujos de importaciones, particularmente de insumos intermedios con ciertas características, ciertas calidades y de bienes de capital. ¿Qué ha generado esto? Pues presiones significativas sobre la balanza comercial, en la cual mantenemos un déficit sistemático desde los 80s y que no se ha podido resolver y que se encuentra desde luego anidado en el tema del comercio internacional. Por otro lado, tenemos una especialización en las fases intermedias de las cadenas de valor, que dicho sea de paso, precisamente por ese alto contenido en valor agregado foráneo en la producción de exportación, es lo que ha hecho en gran medida o es lo que ha inducido a que precisamente la economía mexicana, el sector manufacturero de exportación, tienda a esa especialización en las fases intermedias. Pero no solamente es esta idea del alto contenido de valor agregado foráneo lo que ha empujado, lo que ha presionado a esta especialización productiva en las partes intermedias. También lo ha sido las modalidades, en este caso, en la cual la toma de decisiones de la inversión extranjera directa, en lo personal, creo también ha empujado, ¿verdad?, a esas decisiones, a esas motivaciones o estrategias corporativas de la inversión extranjera directa, lo que ha promovido precisamente que establezcamos ciertos patrones de especialización que, dicho sea de paso, pues ha inducido a que cada vez se genere menor valor agregado en la industria manufacturera, cuando se supone que esta debería de ser el núcleo y un grado de apalancamiento en general de los sectores no exportadores. En este sentido, que hablo de las fases intermedias, ¿verdad? Entonces, pues desde luego la diferenciación de productos basado en la competitividad, no precio, y basado en la productividad, pues parece no representar un motor precisamente de la expansión del sector industrial en México. ¿Qué ha traído en su conjunto estos primeros 4 elementos? Pues un estancamiento de la tasa de crecimiento del producto. El PIB se ha mantenido en un estancamiento en promedio del 2%. ¿Qué otra cosa? Un deterioro sistemático de la productividad y de la competitividad no precio. Cuando hablo de la competitividad no precio, me refiero precisamente a el desarrollo, la profundización de las capacidades del esfuerzo tecnológico propio. ¿Qué es precisamente lo que ha generado estos patrones de especialización? Un drástico rezago de las capacidades de decodificación y creación tecnológica. En este sentido, también es cierto que el coeficiente de ahorro y las tasas de inversión
en capital, pues no han logrado los umbrales significativos que se esperaban precisamente con este proceso de apertura económica y con todo el círculo virtuoso que se esperaba que pudiera generar. Bien, aquí me gustaría mostrarles algunos indicadores precisamente que respaldan este pool de ideas y que tiene que ver precisamente, lo dividí en 3 periodos que va del 90 al 2000, del 2010, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues simplemente, como ustedes pueden observar, el Producto Interno Bruto, simplemente la tasa de crecimiento, en promedio, pues como les decía, tiende a un estancamiento alrededor del 2%, aunque aquí se ve cómo va descendiendo y se va desacelerando de una manera significativa a través de los 30 años que consideran estos datos. La productividad total de factores, si bien existe una pequeña recuperación entre 2010 y 2020, en realidad, en el promedio de los 30 años, pues simplemente mantiene una dinámica de contracción que anda alrededor del 0.4%. En el tema de la formación bruta de capital, como tasa, como proporción del PIB, pues simplemente, pues la apertura económica no logró, como lo comentaba hace rato, alcanzar umbrales que se esperaban y que fueran significativamente comparables con los que han logrado economías, particularmente las asiáticas, que lograron saltar de niveles de 17, 16% en sus fases iniciales, en sus procesos de apertura, y que en promedio las economías asiáticas ronda el 36, 37%. En tema de inversión extranjera directa, bueno, pues nos ha ido bien, aunque al principio creció muy rápido la inversión extranjera directa y ahora ha sido mucho más lenta, el flujo es constante y ahí no hay mucho tema. Ha sido un éxito la atracción de inversión extranjera directa, pero pues aquí es donde vienen los detalles, ¿no? ¿Qué tipo de inversión extranjera directa es la que hemos recibido? Nuevas inversiones, son reinversiones de inversión extranjera directa porque tienen implicaciones distintas. Y cuando vemos qué es lo que ha promovido estos nuevos flujos de inversión extranjera directa, pues es una tendencia a establecer plataformas de exportación. Pues que estas plataformas de exportación, como lo comentaba, al ser una estrategia corporativa, pues tienen un único objetivo: la conquista de un tercer mercado a partir de una economía anfitriona. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Pues conquistar el mercado de los Estados Unidos, que es el principal objetivo, y aprovechar, en este caso, los acuerdos comerciales que tiene México con Estados Unidos, precisamente, y la cercanía, y es por eso que muchas empresas deciden ocupar a nuestro aparato industrial para establecer precisamente plataformas de exportación. Y en este sentido, como les decía al principio, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la estrategia? Nuevas inversiones en el sentido de crear nuevos activos, la reinversión o simple y sencillamente la compra de activos preexistentes. Y aquí es donde nos damos cuenta, aunque no traigo el dato, pero en promedio 50% de la inversión extranjera, un poquito más del 50% de la inversión extranjera que llega a México, tiene un objetivo, que es la compra de activos existentes. Entonces, eso también explica un poco de por qué la formación bruta de capital pues se mantiene con estos niveles de estancamiento en torno del 22%, 22 puntos como proporción del PIB. En este caso, pues podemos ver cómo las exportaciones, si bien crecieron de manera importante y aunque tienden a una desaceleración de su tasa de crecimiento, pues también asimismo lo han hecho las importaciones, ¿verdad? Y estas importaciones, bueno, pues se explican precisamente por el alto contenido de valor agregado foráneo en la producción manufacturera de exportación particularmente. En el caso del costo laboral unitario, si bien aquí debo de destacar que un signo positivo implica una pérdida, ¿verdad? Implica una pérdida de competitividad, y un signo negativo pues nos estaría explicando precisamente ganancias en competitividad. Pero bueno, aquí también debemos de atender los componentes del costo laboral unitario. ¿Y por qué atender los componentes del costo laboral unitario? Porque tiene 3 componentes, que son las remuneraciones,
son la productividad y es el tipo de cambio real. Y entonces, dependiendo de cómo se esté dando esta contabilidad en estos tres componentes, es como podría incluso ser irreal decir, bueno, es que durante 2000 y 2010 tenemos ganancias en competitividad, pues tenemos ahí un signo negativo y es el 2.3 y aumentó esa competitividad hacia 2010-2020. Sí, pero lo que debemos de analizar para cada uno de estos elementos es que una parte de esa competitividad ha sido precisamente resultado del movimiento de los precios relativos y no necesariamente de la productividad. En el caso del tipo de cambio real, ¿verdad? Los signos positivos, para este caso en específico, me está representando de estas tasas de crecimiento, procesos de depreciación de la moneda y los signos negativos de apreciación de la moneda. Entonces, para todo el periodo 90-2000 en su conjunto y muy a pesar de la devaluación, y ahí sí podemos decir de la devaluación del 94-95 y de las depreciación, perdón, de la devaluación del 94-95, aún así para toda esa década se tuvo o se tiene en términos del tipo de cambio real una apreciación en términos reales. No así para el periodo 2000-2010 y mucho menos para el periodo 2010-2020, donde efectivamente se tiene una depreciación del tipo de cambio real, ya no devaluación, sino depreciación. Y bueno, las remuneraciones medias, que realmente pues ahí tenemos que el incremento porcentual promedio anual para esos periodos pues es muy corto. En el contexto específicamente de lo que es a nivel industrial, aquí tenemos 14 agregaciones industriales y me gustaría destacar el caso de la industria química, me gustaría destacar tanto de la industria química, perdónenme, tanto de la industria química como de maquinaria y equipo, como de cómputo y comunicación, equipo eléctrico y equipo de transporte, y menciono estas 5, repito, química, productos, maquinaria y equipo, cómputo y equipo eléctrico y equipo de transporte, porque estas 5 industrias, con estas 5 industrias, México concentra el 70% de sus exportaciones en estas 5 industrias. Y equipo de transporte, que es no solamente la industria automotriz de vehículos, sino también de autopartes, esa solita representa, como lo tenemos por ahí, poco más del 27%, mientras que la industria de cómputo representa alrededor del 20% de las exportaciones. Es decir, dos industrias en el sector manufacturero engloban 47, casi 48% de las exportaciones totales. Y en su conjunto, estas 5 industrias estarían respondiendo, explicando el 70% de las exportaciones, lo que hace que el resto de los sectores, bueno, pues se vuelva en términos de flujo comercial, pues se vuelva muy pequeñito. ¿Y qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos para estos dos subsectores en particular, cómputo, equipo de transporte, sumado a equipo eléctrico, maquinaria, equipo y química? Pues si bien el valor agregado ha incrementado, como lo podemos ver en la primera columna para el equipo de transporte, lo que es cierto es que en términos de productividad, en estos 5 subsectores, pues simplemente tenemos un decremento, una contracción sistemática de la productividad en nuestro país. No han podido cimentarse estas industrias como ese nodo de desarrollo que se esperaba se pudiera concretar con la entrada en vigor del proceso de apertura económica. Desde luego hay algunos elementos que destacan, como es el caso de la inversión extranjera directa, y bueno, pues ustedes mismos pueden ver en estos elementos que poco más del 13% de la IED que entra a este país va dirigido al equipo a la industria automotriz y a la industria de alimentos. Y en ese orden, pues seguiría la industria química. Entonces, pareciera que hay una falta de correspondencia, porque si bien es cierto, están exportando un montón, reciben un montón de inversión extranjera directa, pero ¿qué está impulsando? La pregunta, ¿qué está impulsando esos datos? La productividad no es.
Y entonces, si no es la productividad, ¿qué lo está impulsando? Pues precisamente la deflación salarial, por un lado, y por el otro, el movimiento de los precios relativos, que pareciera que ha sido un elemento sustantivo en esa dinámica industrial. Aquí, para sostener, digamos, el análisis empírico, ¿verdad? Retomé algunos elementos schumpeterianos, ¿verdad? La perspectiva schumpeteriana sobre el crecimiento económico, y algunos de estos elementos, ¿verdad? No quisiera entrar en muchos detalles, solamente externarles, que es algo que en lo personal vengo trabajando, pero que a grosso modo, cuando hablamos del crecimiento económico, cuando hablamos del tema de la productividad, debemos de entender qué debate hay, qué se dice, qué no se dice dentro de la teoría del crecimiento. Y en general, nosotros podemos distinguir dos grandes enfoques para discutir el tema del crecimiento económico. Por un lado tenemos el enfoque de oferta y por otro lado tenemos el enfoque de demanda. Dichos así a grosso modo, el enfoque de oferta asume y considera que la tasa de crecimiento en el largo plazo está determinado por los factores generadores de externalidades y todo se resuelve dentro del proceso de producción. En contraposición tenemos el enfoque de demanda, que simple y sencillamente establecen que en el largo plazo, precisamente la expansión del producto, es decir, la tasa de crecimiento del producto y del empleo, está determinado por la demanda agregada, ya sea la efectiva, interna o la demanda agregada externa. En este sentido, vamos a encontrar la discusión entre causas inmediatas y causas fundamentales, y que tienen que ver precisamente con la acumulación de capital físico, acumulación de capital humano, la inversión en investigación y desarrollo como parte de las causas inmediatas y como parte de las causas fundamentales. Y aquí puede haber también algún alejamiento, alguna, digamos, alguna discusión de si cuáles son las inmediatas o cuáles son las fundamentales. Este esquema que hoy yo les presento viene precisamente de una discusión que se ha dado dentro de la teoría del crecimiento y que he rescatado durante este tiempo que me he dedicado al estudio del crecimiento económico. En el caso de las fuentes fundamentales o las causas fundamentales, podemos identificar tres grandes. Hay otros, pero tres grandes causas fundamentales: el comercio internacional, las instituciones y el sector financiero. Bien, por el lado de la demanda, pues simple y sencillamente diré que el modelo, aquí se establecen dos: efectiva interna y lo que tiene que ver con la demanda agregada externa. Por un lado, aquellos modelos asentados en la tradición de la demanda interna tienen que ver con modelos asociados con la inversión o crecimiento conducido por la inversión, los dirigidos por los salarios y los beneficios, la distribución del ingreso, y los modelos de crecimiento del supermultiplicador. Mientras que aquellos modelos que rescatan la idea de que el crecimiento del producto está determinado por la demanda externa, ahí específicamente encontramos la propuesta teórica de restricción externa de Tyrwell. Genéricamente, lo que hemos discutido, simple y sencillamente, por el lado de la oferta, que es de donde voy a tomar las principales ideas, vamos a tener dos grandes escuelas: la tradición neoclásica, ¿verdad? La tradición neoclásica, en donde el principal modelo expositor de esto es el modelo de Solow, y en algunas otras extensiones que se han hecho, como es el modelo de Mankiw, Rommel y Weil, donde intentan incorporar el progreso, el capital humano, pero en la tradición del modelo de Solow, y que básicamente llegan a la misma conclusión, donde establecen que el crecimiento del producto está determinado por la población, por el crecimiento de la población y por el progreso tecnológico. ¿Cuál es el problema con estos dos elementos? Que simple y sencillamente se establecen como elementos exógenos al sistema económico. Y por otro lado encontraremos lo que es la tradición endógena, en donde establecen dos grandes elementos. Por un lado, la acumulación de capital humano, y aquí se incluye la discusión de la educación, la calidad de la educación, la capacitación que tiene que ver con el aprendizaje en la práctica, y por otro lado, la acumulación de conocimientos,
que está fundamentada principalmente en el gasto en investigación y desarrollo, y por el lado de las fuentes fundamentales, pues tendríamos el comercio internacional, precisamente al cual se le asocian ganancias dinámicas, ganancias en productividad, por algunos elementos que podríamos discutir. El sistema financiero, desde luego, como un proveedor de liquidez para los proyectos ilíquidos, y las instituciones, que son las que van a permitir establecer un marco de incentivos. En este sentido, retomo la idea, esta investigación está tomando la idea en un modelo de Aghion y Howitt que tiene que ver con la acumulación de capital y progreso tecnológico, y en el cual, en donde no me quiero detener mucho, solamente comentar que después de hacer algunos elementos ahí de la dinámica del modelo, establecen que en el largo plazo el crecimiento del producto está determinado por la tasa de innovación. Y es precisamente esa tasa de innovación la cual va a estar determinada, y por ende el crecimiento del producto estará determinado por el tamaño de la innovación, que me lo va a dar la letra gamma, la productividad del sector de investigación, el acervo de capital por trabajador, que en este caso es CAPA, y el remate o la hipótesis que plantea es que aquellas economías con una mayor acumulación de capital, tanto tecnológico como físico, tenderán a experimentar una mayor expansión del producto. La pregunta, ¿esto se sostiene para todos los casos de estudio? Y entonces es materia precisamente a partir de esta hipótesis, en donde nosotros rescatamos, hacemos la operacionalización de hipótesis. Para esta operacionalización de hipótesis, aquí les presento solamente una parte de esta investigación, porque además de hacer, de visualizar algunos resultados a partir de considerar, digamos, solamente elementos estáticos, también se consideró, y tenemos resultados asociados, en donde estamos incorporando no solamente la dinámica de largo plazo, sino todos aquellos elementos que podrían intervenir y podrían desviar, ¿verdad? Precisamente podrían hacer un desvío de las trayectorias de largo plazo, de las variables de la especificación estocástica. Bien, en este sentido, nosotros planteamos y partimos de un modelo panel, estimado mediante el método de errores estándar corregidos para panel, aunque también aquí utilizamos el modelo de mínimos cuadrados generalizados ponderados. En uno y en otro caso, en un caso son factibles, en otro caso son ponderados, y aquí tiene que ver con algunos supuestos que están detrás del término de error. Bien, de nuestra especificación estocástica vamos a tener tau, que en este caso, a diferencia de la variable, aquí nuestra tau constituye una variable explicativa, que en este caso es el valor agregado. Para las 14 agregaciones industriales, tenemos 14 subsectores, como lo mencionamos. Tenemos H, que es un conjunto de variables explicativas y que tienen que ver con la productividad, las exportaciones, el costo laboral unitario, el acervo de capital físico, la inversión extranjera directa y el capital tecnológico. Buscando precisamente cuáles son nuestras variables objetivo. Bueno, analizar precisamente cómo el capital tecnológico y cómo el acervo de capital impactan la dinámica a nivel multisectorial. En este caso, como variables de control, porque el mismo título lo plantea, probamos alternativamente cuáles son los efectos que la productividad, y en este caso los costos laborales unitarios, esta relación que se tiene entre salarios y remuneraciones, productividad y tipo de cambio, cómo influyen precisamente en este proceso de acumulación de valor agregado. Bien, mientras que en los casos de alfa I sub IT y epsilon sub IT, pues representan precisamente eso, vectores intercepto de n parámetros, en donde vamos a, y las perturbaciones aleatorias para cada uno de los subsectores de este panel que estamos integrando, y donde vamos a tener específicamente un supuesto sobre el término de error E sub IT, que es vamos a tener dos componentes para ese error.
un componente específico para cada grupo y uno puramente aleatorio, donde desde luego I y T representan la agregación industrial y el tiempo en particular. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos precisamente una radiografía que pasa de 1995 a 2006 a 2018. ¿Qué observamos en esta radiografía? Básicamente, otra vez me concentro en la industria química, en cómputo, en equipo eléctrico, maquinaria y equipo de transporte. ¿Por qué me centro en ello? Porque se supone que deberían de ser los sectores más ganadores. Y al mismo tiempo, el desarrollo y el núcleo de desarrollo de estas industrias permitiría un mayor eslabonamiento productivo del resto de los sectores con una menor participación en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que observamos? Que la industria, en este caso la industria química, si bien es cierto que en 1995 recién ingresaba México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para 2006 seguía siendo una industria clave. ¿Y qué significa una industria clave? Que tiene altos encadenamientos hacia adelante y altos encadenamientos productivos hacia atrás, lo cual la convierte en una industria clave para todo el aparato productivo del sector manufacturero. Pero, ojo, y triste sorpresa, es precisamente hacia 2018 donde la industria química pasa de ser una industria clave, a una industria impulsora. ¿Y qué significa que es una industria impulsora? Pues simple y sencillamente que tiene encadenamientos, bajos encadenamientos hacia atrás y solamente ciertos encadenamientos hacia adelante. Es decir, la industria química ha perdido capacidad de arrastre dentro del sector manufacturero. Cuando nos vamos a la industria de cómputo y electrónica, pues vemos algo parecido. Es decir, en esta radiografía que hacemos del 95 al 2006 al 2018, lo que podemos advertir es una pérdida en la capacidad, insisto, de eslabonamiento de la industria química y de la industria de cómputo y electrónica para generar encadenamientos con las industrias asociadas a ellas. Con lo cual se confirma precisamente el tema del alto contenido de valor agregado, es decir, están incorporando un mayor valor agregado foráneo y cada vez la tendencia pareciera en este sentido a generar una disociación económica con el resto de los sectores productivos. En ese sentido, cuando analizamos equipo eléctrico, ¿verdad? Lo que vemos es que no ha habido un cambio significativo, sigue siendo un sector impulsor, lo mismo que maquinaria y equipo, y en el caso de equipo de transporte es curioso, porque se constituye como un subsector clave, es decir, con altos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y que efectivamente responde al 27, poco más del 27% de las exportaciones y ha tenido un crecimiento en el valor agregado, pero pareciera que estos números o esta, digamos, esta estructura, esta tendencia estructural, pues parece insuficiente para poder echarse encima al desarrollo de los sectores que están directamente relacionados con ellos, como puede ser la misma industria del cómputo, como es la de maquinaria de equipo, como es la de metales básicos, la de plásticos no metálicos, en fin. Bien, de las estimaciones, estas las dividimos en dos. Tenemos estimaciones que están enfocadas para todo el conjunto manufacturero y estimaciones que están calculadas solamente para las industrias dinámicas o las de alta intensidad tecnológica. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, lo que observamos es que efectivamente la productividad constituye una fuente fundamental para impulsar el valor agregado. Es decir, en este caso, pues ahí tenemos las elasticidades y bastaría decir que la productividad resulta más importante en las industrias de alta intensidad tecnológica que lo que representa para el conjunto de las industrias. El costo laboral unitario tiene el signo esperado, efectivamente hay una relación inversa, lo que quiere decir que en la medida que incremente el costo laboral unitario,
entendiendo que un incremento del costo laboral unitario es una pérdida de competitividad, ¿verdad? Esto reduciría precisamente el valor agregado o la dinámica del valor agregado. En el caso del capital, aquí sí no hay duda, nos damos cuenta que la acumulación de capital físico resulta ser una fuente importante dentro de las industrias dinámicas, así como también lo observamos para las exportaciones, donde parecen ser menos importante el sector, el flujo de exportaciones para incrementar el valor agregado en las industrias dinámicas y lo es aún más para el sector manufacturero en su conjunto. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pues precisamente en la medida en que el valor agregado foráneo se convierte en otro motor de la exportación manufacturera, en ese sentido las exportaciones van perdiendo capacidad precisamente para impulsar el valor agregado, porque pues ahí lo que estamos haciendo es un proceso de reexportación. En el sentido de la inversión extranjera directa, ahí es donde encontramos nuevamente lo que les decía al principio. Tenemos que para el conjunto del sector exportador, pues simplemente la inversión extranjera directa, pues tiene un impacto muy limitado, muy escaso, mientras que para las industrias manufactureras, la inversión extranjera directa se convierte en un nodo importante. La pregunta aquí es, si es tan importante la inversión extranjera directa para desplegar valor agregado, entonces, ¿por qué no se ha traducido en un mayor valor agregado? Porque si nosotros observamos entre 1990 y 2020 cómo ha evolucionado el valor agregado como proporción de todo el valor agregado generado por la economía, nos vamos a dar cuenta que esa proporción pasó aproximadamente a principios de los 90 de algo así como de una relación de 22%, es decir, que la industria manufacturera aportaba 22% del valor agregado total general de la economía, y sucede que hacia el 2020 esa aportación es de apenas el 16%, es decir, hemos perdido más de poco más de 6 puntos porcentuales de generación de valor agregado dentro del sector manufacturero. Entonces, ¿cómo es que la mayor inversión extranjera directa tiene un efecto sobre el valor agregado? Pues sí, sí lo tiene, pero hay que decirlo en estas circunstancias, es un aporte limitado. ¿Por qué? Porque ha ido disminuyendo precisamente esa importancia relativa. Y luego, también dicho sea de paso, las características y la naturaleza de la inversión extranjera directa. Si el patrón de influjos de inversión extranjera directa es para la adquisición de activos preexistentes, pues eso desde luego también limita en mucho la generación de valor agregado. Aunque aquí le puse gasto en I+D, en realidad es capital tecnológico, que no es otra cosa más que acervos de investigación y desarrollo. No es una variable de flujo, sino fue introducida como una variable de acervo. Y en este caso, bueno, pues en ningún, tanto a nivel, para la manufactura global como para las industrias dinámicas, bueno, pues no, y tanto para el modelo dinámico como para esta parte de análisis tradicional, no encontramos evidencia suficiente que sustente que el capital tecnológico se vuelve un elemento fundamental del valor agregado en México, lo cual nos está supeditando precisamente a que una de las partes más importantes para generar exportaciones en este país y para el apuntalamiento de ciertas industrias como la automotriz ha sido precisamente la deflación salarial, que en otras palabras no es más que mano de obra barata, y los movimientos de los precios relativos. Bien, en ese sentido, ¿qué podríamos decir de forma sintética? Los resultados, ¿qué revelan? Primero, productividad, sí, sin duda, productividad y formación de capital provocan una expansión de la actividad económica, particularmente en las de alta intensidad tecnológica, con las reservas de lo que hemos platicado. Un aumento del costo laboral unitario también hemos visto que causa una contracción del valor agregado, ¿sí? Una pérdida de eficiencia, que prácticamente significa un aumento de los salarios, es decir, una mejora en las remuneraciones o un incremento en los salarios, pareciera en esta inflación salarial,
pareciera que tiene un efecto más bien contractivo a la dinámica del industrial en México. En el caso del acervo en investigación y desarrollo, del acervo de capital tecnológico, pues simplemente pues no tiene ningún efecto dinamizador de la malla productiva, y si bien es cierto que la profundización del comercio internacional genera un impacto positivo sobre el funcionamiento económico industrial, aquí tendríamos que hacer un alto y plantearnos, bueno, si hemos exportado de una manera significativa, ¿por qué no se refleja en mayores tasas de valor agregado? ¿Por qué nos mantenemos estancados? ¿Por qué la productividad pareciera no ser el motor de estos factores? Y entonces aquí, a manera de esto, pues simplemente podríamos decir que el apalancamiento industrial del aparato productivo en México, particularmente de los sectores conocidos como sectores dinámicos o sectores, industrias de alta intensidad tecnológica, pues básicamente están apalancados en, como lo decía, la deflación salarial, la subvaluación cambiaria. Esto aderezado con la consolidación de plataformas de exportación, que lo único que buscan es precisamente establecer empresas que le permitan llegar más rápido a un tercer mercado. En este caso, el tercer mercado es Estados Unidos. Y esta condición, ¿qué es lo que genera? Esta consolidación de plataformas de exportación, esta deflación salarial y esta idea de la subvaluación cambiaria. Pues precisamente estos elementos han generado, desde mi punto de vista, basado en todos estos elementos y otros de investigaciones pasadas, precisamente nos han llevado a entender que lo que tenemos no es un proceso de industrialización interna o de complementariedad industrial. Lo que hemos estado experimentando es una industrialización hacia afuera. Es decir, en la medida en que el valor agregado foráneo ha ido creando una alta participación y hemos descendido dentro de las cadenas de valor, nuestra posición dentro de las cadenas de valor ha descendido simplemente a la manufactura, al ensamble y a la maquila, pues eso ha reducido la creación, la capacidad para crear valor agregado, pero también ha limitado, como lo hemos visto con industrias clave como es la química y la de cómputo, eso ha reducido la capacidad industrial para generar encadenamientos productivos. Y con ello, la presencia de ganancias dinámicas asociadas al comercio y a los flujos de inversión. ¿Qué implicaciones tendría esto? Algunas implicaciones, bueno, pues que para lograr un movimiento efectivo entre competitividad, productividad, apertura económica y desempeño económico, es fundamental un proceso sistemático de acumulación de capital, de una mejora en los índices de inversión en innovación tecnológica y alcanzar salarios de eficiencia. ¿Pero qué significa salarios de eficiencia? Que sean consistentes con las variaciones de la productividad, es decir, que se mantenga esta idea de que el salario es igual a la productividad y se logre crear todo un sistema de incentivos, no solamente para la productividad, sino para apuntalar lo que es la competitividad vía la diferenciación de productos. Bueno, con esto terminaría aquí esta charla, esta presentación que traigo para comentar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eri. Le agradecemos su participación. Vamos a abrir el espacio para las preguntas y los comentarios. Entonces, para quienes nos acompañan aquí en Zoom, pueden hacer la pregunta de su viva voz. En la parte de abajo tienen una carita feliz que dice reacciones. Les da la opción de levantar la mano para que podamos llevar un orden y nos podamos entender. Y para quienes nos acompañan en Facebook, la pueden hacer en los comentarios del chat para que la traigamos de este lado y pueda ser respondida. Si alguien de quienes nos acompaña aquí en Zoom tiene problemas con su micrófono, puede usar la herramienta del chat y leemos la pregunta con mucho gusto. Mientras ustedes se animan a hacer sus preguntas o comentarios, les queremos extender la invitación a la conferencia del próximo 27 de abril, que será La psicología en respuesta al COVID, su perspectiva en el Estado y los nuevos escenarios hacia los próximos 50 años,
impartida por la doctora Fuensanta López Rosales. Desde Facebook nos comentan, ahora sí ya con las preguntas. Lo último que se comentó sobre los salarios quiere decir que para tener un mejor nivel económico en México necesitamos aumentar todos los salarios. No sé si hay alguna otra pregunta o comento una por una. ¿Nos puede ayudar a ir contestando esta mientras llegan las demás, por favor? Sí, bueno, en realidad la temática es una mejora sí salarial, pero esta tiene que estar totalmente asociada con la productividad. Es decir, que se corresponda el incremento salarial con el incremento de la productividad. En ese sentido, no tendremos pérdidas de competitividad, porque en todo caso, si crece de manera desproporcional a los incrementos de productividad los salarios, entonces eso nos podría generar desajustes, sesgos que hacia adelante va a generar problemas, desde luego en términos de competitividad, y entonces estaríamos cayendo justamente en eso, en una inflación de los costos de producción que no se corresponderían con incrementos más bien, que generaría pérdidas en términos del margen de precio, sí, ganancias en márgenes del salario, pero que esos desajustes tenderían a generar presiones en términos de la inflación y por los costos de producción, y por lo tanto todo lo que implica un proceso inflacionario cuando no se corresponde con un incremento en la productividad, que eso recrudecería desde luego el tema de tener una política monetaria mucho más restrictiva, desacelerar la demanda agregada, etcétera, etcétera. Nos preguntan también desde Facebook, para un país como México, ¿cuál sería el primer paso para acercarse a la competitividad? Esa es una buena pregunta, y aquí me gusta siempre tomar la experiencia de algunas economías asiáticas. Yo creo que debemos de pensar primero en cómo lograr un incremento de la productividad. A mí me gusta hacer mucho énfasis en el término, en cuestión de la productividad, porque aquí me voy a permitir hacer una especie de comercial tal vez no muy agradable, pero en el ámbito político se habla de todo menos de la productividad, cuando la productividad corresponde a mejorar la capacidad económica de una empresa, de una industria y de un país. En la medida en que nosotros estemos apalancados precisamente en lo que decía, en los bajos salarios, en los movimientos de los precios relativos como parte de esa competitividad, pues no lo vamos a lograr. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué se necesita? Se necesita entender que nuestro país tiene que buscar la coinversión en ciertas industrias estratégicas. Tiene que ir avanzando precisamente en esta temática de localizar y focalizar las inversiones que permitan no solamente la creación de infraestructura, sino que de infraestructura tecnológica, de infraestructura en general, que tiene que ver con carreteras, todo aquello que permita una mejor vinculación, pero también tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Precisamente, además de esto que estoy comentando, sí tenemos que ir avanzando en otros rubros, en esta conversión de la que les estoy comentando, ¿verdad? En donde se deben de atender áreas estratégicas, áreas de oportunidad, en donde desde luego el país pudiera beneficiarse, pero también se pudiera tener un aprendizaje y una explotación del esfuerzo tecnológico que hay en ciertos países industrializados o que están en la frontera tecnológica mundial. Entonces me parece que focalizar las inversiones y detectar cuáles son
esas especies de, esta especie de industria infante, este concepto de industria infante, y precisamente apalancar. Con esto no estoy diciendo hay que cerrarnos al mundo, no estoy diciendo eso. Con eso no estoy diciendo vamos a dedicarnos a privatizar, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy comentando y lo que quiero comentar es precisamente tenemos que ser mucho más eficientes con las decisiones de inversión, tenemos que elevar la formación bruta de capital, porque lo que el país, entre otros elementos, necesita es ampliar su capacidad instalada, que le permita, desde luego, de otra mano, aprovechar las economías de escala, desde luego, pero también aprovechar a partir de la innovación tecnológica, pudiera aprovechar la reducción de costos y desde luego un incremento en las ganancias extraordinarias y los márgenes de precio, y que eso genere desde luego un círculo virtuoso, sobre todo para este punto, para poderle dar un respiro al mercado laboral y pueda absorber mano de obra, porque ahí tenemos otro cuello de botella. Tenemos otro cuello de botella, la incapacidad del mismo mercado laboral para absorber mano de obra y sobre todo la calificada. Entonces, ese cuello de botella es lo que no permite que se dé ese match y se convierta en ganancias dinámicas. No sé si alguien aquí en Zoom tenga alguna pregunta. Ya tenemos una. Nos escriben. El detalle es que como últimas acciones para ser considerado como un país abierto al libre comercio y a la inversión extranjera, las reformas estructurales del sexenio 2012-2018 generaron legislaciones laxas que resultó en grandes asimetrías económico-laborales a favor de las empresas. Sí, yo creo que hay grandes pendientes, por eso lo mencionaba, hay grandes pendientes. Desde luego, la flexibilización del mercado laboral, y esto pues no es exclusivo de la economía mexicana, esto es algo que se viene multiplicando a nivel mundial, precisamente por este tema de la integración económica y financiera, y es precisamente el tema de la flexibilización laboral. ¿Y con qué objetivo no la estoy defendiendo? Solamente que precisamente la idea de flexibilizar el mercado laboral es permitirle a las empresas, desde luego, tener una mejor capacidad de respuesta ante choques externos, sean de oferta o sean de demanda. Y bueno, pues eso desde luego juega contra los trabajadores, porque finalmente quienes salimos afectados somos los trabajadores ante esta flexibilización laboral que debería de permitir una mejora de las condiciones de los trabajadores, pero que en realidad más bien juega en contra de nosotros. Sí, me parece ahí desde luego que en la medida en que esta flexibilización, yo para darle un mote, ¿verdad? Esta flexibilización laboral, si no es acompañada, insisto, de una verdadera reforma industrial, un rescate del rumbo que está tomando nuestra industria en México, pues simple y sencillamente los sesgos, las diferencias, estas diferencias que plantea Pacheco, pues se pueden seguir profundizando y nos pueden seguir jugando en sentido negativo a los trabajadores. Y desde luego el mercado laboral y desde luego precisamente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso la importancia, insisto, de la productividad, que cuando uno dice, como ahorita habla uno, sí, vamos a incrementar la productividad. El detalle es cómo elevo la productividad, cómo logro que las industrias eleven la productividad, porque ahí es donde está el asunto. Cómo lograr que la industria en general se centre en un incremento de la productividad y de la competitividad, no precio. Es decir, para que se dé un encadenamiento efectivo entre estos dos conceptos. Primero, es una reforma, insisto, una reforma industrial que debe de ir acompañada de dos elementos. Política fiscal, por un lado, y un replanteamiento incluso de lo que se hace a veces en términos del mismo mercado laboral y de las políticas educativas en este país. Y eso tiene que ver
en general en la formación en la formación de las capacidades de absorción y la capacidad de innovación. Y ahí metemos a las universidades, al CONACYT, y metemos algunos otros elementos que deben de rescatarse. La coinversión, insisto, la coinversión es importante para elevar la formación bruta de capital. Nos dice Pacheco como complemento a su comentario anterior. ¿Cómo obtener productividad si se trastocan las condiciones laborales? Precisamente, yo creo que ahora es impensable esto, pero esta idea, si ustedes quieren, de la teoría económica, y establece así muy fácil, que los salarios son exactamente igual a la productividad marginal del trabajo. En otras palabras, en el momento en que incrementes el salario, tiene que estar acompañado de la productividad, sea cual sea. ¿A dónde voy con esto? Sí, es cierto, se puede trastocar la parte laboral a partir de esta idea de la flexibilización, que ha sido usada más bien para los fines positivos de las empresas, más que a favor de los trabajadores. Pero precisamente cuando se da ese complemento de la productividad con un buen diseño, un diseño integral, insisto, un diseño integral de la política industrial en México, eso le va a permitir complementar a esa flexibilización laboral, que no necesariamente, ojo, no le estoy haciendo al abogado al diablo, simple y sencillamente que creo que esa flexibilización laboral puede estar, si está bien complementada, puede incluso jugar un círculo virtuoso para los trabajadores, pero siempre y cuando se den otros escenarios que la complementen. Así como hoy en día juega y opera el mercado laboral, las condiciones, la legislación laboral, desde luego lo está haciendo en contra del trabajador en promedio, en el trabajador promedio. Nos escriben vía Facebook. Además de aumentar las condiciones de productividad, ¿qué otra cosa es indispensable para alcanzar la competitividad? Aquí me voy a meter un poco. Creo que a este tema, creo que se han dejado de hacer dos cosas. Primero, las universidades. Las universidades tenemos una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad no solamente es un tema de compromiso social, de movilidad social. No solamente me refiero a eso. El compromiso también va a ser a que se conviertan en verdaderos núcleos, en que se conviertan, no sé, perdón, es que se escucha un poco de interferencia, no sé si es mía. Nosotros escuchamos bien. Ok, perdónenme, es que yo escucho un poco de interferencia, disculpen. Entonces, lo que estaba tratando de decirles es que las universidades se deben de convertir en un verdadero nodo de la innovación de este país, no solamente de la formación de... ¿Alguien tiene abierto? Es que no sé, yo escucho muchas voces. Ah, gracias. Entonces, ¿qué es lo que intento decir con esto? Las universidades tienen un papel enorme y no solamente es en la formación de recursos, por lo que ya comenté. Tenemos que incidir precisamente en el proceso de innovación de este país, en el proceso de vinculación tecnológica. ¿Vinculación con quién? No debemos de tener miedo a tener un plan educativo mucho más agresivo, mucho más importante, en el cual precisamente tenemos que impactar de manera positiva para que sea la iniciativa privada quien sea la fuente de financiamiento y el motor principal de la formación tecnológica en este país. Y me parece que el papel de las universidades es fundamental. Y en ese mismo juego, el CONACYT y otras instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tienen que apostar a esa dicotomía empresa, sector público, sea las universidades, sea vía de alguna institución específica como es el CONACYT, como puede ser la Secretaría de Economía
o como puede ser la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Pero tenemos que incidir en apuntar a generar una mayor incidencia en la capacidad de innovación que nos lleve precisamente a elevar nuestras patentes, porque no lo mostré ahora, pero México tiene en promedio 20 patentes desde hace 30, desde 1985 pasó de una patente a 20 patentes, mientras que países como, ni siquiera voy a mencionar a Corea, países como China, países como Indonesia, países como Singapur, países como Malasia, pasaron de una o dos patentes a romper la barrera de más de 1000 patentes hacia 2019. En el caso de China son de más de 20,000 patentes las que genera anualmente, y me estoy refiriendo a las triádicas, no a un grupo específico más que a las triádicas. Entonces, ¿y quién está haciendo? ¿Qué es lo que está impulsando precisamente esto? Por un lado, la coinversión. La coinversión entre el sector público y el sector privado, que era lo que tocaba hace rato. En este caso, un plan decidido de formación de capital. Necesitamos formación de capital, es indispensable esa formación de capital físico, que permita ampliar las posibilidades de la planta productiva nacional y que en ese sentido permita una mejor absorción de la mano de obra, porque hasta ahora nuestra válvula de escape ha sido la economía informal. Y esa economía informal que desde luego, si bien representa 25, 27% puntos del PIB, pues es alarmante que se vuelva en el principal elemento de valor agregado, de creación de valor agregado de este país. Bueno, entonces eso seguirá recrudeciendo nuestras posibilidades. Entonces, me parece, esta sería una, digamos, una línea a través de las cuales la competitividad puede elevarse. Y me parece que la revisión, insisto, pero una revisión integral de las condiciones actuales en las que opera nuestro aparato industrial, el sector servicios, es importante. No para dar, insisto, no estoy planteando un elemento disruptivo, porque no es ese mi punto. Lo que estoy planteando es que tenemos que ser mucho más selectivos, mucho más focalizados con la política industrial y revalorar y reconsiderar dentro de la política económica el peso que debe de tener la política industrial, incluso por encima de algunos otros aspectos de la política económica. Lupita. Sí, aquí estoy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras tanto, si se animan a hacer alguna pregunta o comentario final, les queremos recordar la invitación a la conferencia del próximo miércoles 27 de abril. La psicología en respuesta al COVID, su perspectiva en el Estado y los nuevos escenarios hacia los próximos 50 años, que será impartida por la doctora Fuensanta López Rosales. Pues, si ya no hubiera más preguntas o comentarios, a nombre de la Coordinación de Docencia, ya tenemos una más, justo a tiempo. Una de las acciones tomadas para incrementar la competitividad, como lo mencionó, fue la privatización de las empresas públicas. Considerando que las estrategias de las empresas privadas son las creadoras de competitividad y, por ende, al implementarlas en la empresa privada traería mejores servicios a la ciudadanía, pero ¿es necesario privatizar? ¿No sería suficiente adaptar estas estrategias? Miren, Pacheco, es una buena pregunta, y ayer precisamente escuchaba hablar la parte oficial del gobierno de la República, y hablaban de algo muy interesante en torno a la ley minera. Y precisamente decía, bueno, había una celebración porque ya quedaba bajo la rectoría del Estado el tema del litio, específicamente el tema del litio. Pero se hizo una, ¿cómo decirlo?
Además de esa celebración, también se hacía una especie de confesión. ¿Y cuál era la confesión? Que México carecía de los elementos tecnológicos necesarios para poder avanzar en la explotación, no solamente en la extracción, sino en el procesamiento y más adelante en la generación de productos asociados con esto. ¿A dónde voy? En realidad, ¿qué nos está diciendo esa expresión? Bueno, pues que el Estado se manifiesta insuficiente como para poder atender con las características necesarias la explotación, el usufructo en toda la cadena de valor de lo que implica el litio. No estoy diciendo que hay que privatizarlo, por eso hablaba de coinversión. Me parece que cuando el Estado de una manera, digamos, muy estratégica, muy puntual, decide intervenir en ciertas actividades económicas, no de manera autónoma, sino acompañado en forma complementaria con la iniciativa privada, creo que el Estado puede tener un aprendizaje. El aprendizaje es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque en la medida que el Estado, a través de una paraestatal, por ejemplo, una empresa pública como tal, pueda aprender e ir sumando conocimientos de lo que un privado hace, me parece que eso puede revalorizar la misma acción del Estado cuando entra a funcionar como una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa privada va a buscar rentabilidad. Va a buscar en el menor de los casos 0 pérdidas. Siempre busca una mayor rentabilidad. Y es precisamente, y esto tómenlo, hay que tomarlo con cuidado, eso es precisamente a veces el talón de Aquiles de las empresas públicas. Como la empresa pública, si tiene pérdidas, no pasa nada, pues precisamente a veces operan con una alta ineficiencia. Y esa ineficiencia, con el paso del tiempo y en la medida que se acumula la ineficiencia y se va generando una mayor carga a sus costos y va generando menores resultados en términos de rentabilidad, pues es lo que a veces lleva al fracaso de ciertos proyectos. Entonces, me parece que con esto tampoco estoy con una idea de privatización y vamos a privatizar todo. No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar cómo focalizar de una manera estratégica la política industrial, atender cómo vamos a incidir en ciertas industrias que podrían ser clave precisamente para ir apalancando y generando un nodo de desarrollo. Es lo que diría yo. Creo que hay otra pregunta más. Sí, tenemos una pregunta más de Jessica, que escribe: si el sector servicios y el sector de investigación y desarrollo son cruciales para incrementar el valor agregado, esto a través de innovaciones y patentes, ¿qué tiene que hacerse con sectores que están hasta abajo de la curva de la sonrisa, como el sector manufacturero? Pues precisamente es que hay que hacer esa reconversión y precisamente hay que escalar en la posición de las cadenas de valor, hay que escalar. ¿Y cómo es escalar? ¿Qué significa la reconversión? No significa ir y destruir las empresas, no. Significa, en el mejor de los sentidos, empezar a tratar, no es tratar, es buscar que se mejoren y se consoliden los encadenamientos productivos. Es decir, una sustitución de valor agregado foráneo por valor agregado doméstico. Y eso no se logra más que, insisto, con una política industrial que esté complementada o que sea complementada por política fiscal, por política monetaria, por política comercial, incluso en general por política pública, y esta política pública, como ahora se hace con la creación de infraestructura. Ahora, sí, aquí tenemos otro problema, el sector servicios.
La pregunta es, ¿está generando mayor valor agregado que lo que está generando el sector manufacturero? ¿Y quiénes son los subsectores de todo el sector servicios que están generando ese mayor valor agregado? Porque ahí también tenemos otra historia. Entonces, en la medida en que los sectores que se supone que son dinámicos, que son aquellos sectores determinados o clasificados como de alta intensidad tecnológica, y no solamente es la manufactura, sino también en servicios, en la medida en que estos subsectores no logren mejorar o incorporar, más bien, incorporar valor agregado doméstico a su producción, eso va a seguir jugando en contra de mejorar la posición dentro de la curva de la sonrisa, Jessica. Porque eso es importante. ¿Y hacia dónde queremos escalar? ¿Qué parte de la curva de la sonrisa queremos escalar? Queremos escalar hacia el lado de los servicios que tienen que ver con servicios de logística, de marketing, etcétera, o queremos escalar por el otro lado de la curva de la sonrisa, hacia donde es al diseño, a la construcción, a la elaboración de insumos especializados. Yo creo que ahí también es otra discusión. ¿Hacia qué parte es a la que queremos ascender? ¿Es a las dos simultáneamente? ¿O hacia uno o hacia el otro? ¿Qué es lo que, hacia un lado o hacia otro lado de la curva de la sonrisa? ¿Qué es lo que ha pasado y que ha ido a algunos países especializándolos en una o en otra vertiente de esa curva de la sonrisa? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Si ya no hubiera preguntas o comentarios, nuevamente les queremos agradecer a todos y todas quienes nos acompañaron hoy, pero en especial al doctor Erióscar, que se tomó el tiempo para estar con nosotros, para preparar esta presentación y para compartirnos un poquito de su conocimiento. Doctor, a nombre de la Coordinación de Docencia de la UAM Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, le quiero dar las gracias por acompañarnos esta tarde en esta conferencia y esperamos contar con usted en futuros ciclos. Muchísimas gracias, doctor. El agradecido soy yo y agradezco mucho a quienes estuvieron hoy por acá, y agradezco a la gente que nos siguió por Facebook. Y bueno, pues aquí estamos. Como les comenté, soy profesor de tiempo completo, estamos aquí en el Departamento de Economía. Me encuentran muy fácilmente por ahí, mi cubículo ya saben dónde, y bueno, pues hay cosas que escaparon, desde luego es una presentación, pero que con gusto podría discutir con cualquiera. Son temas muy importantes que hay que discutir para el futuro del país. Así es, y deja un gran peso en las universidades y en los estudiantes universitarios. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos reflexionar, y les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles. Que tengan una bonita tarde.